Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar trabajando con lo que es la suma de vectores, fijándonos en sus componentes rectangulares. Hoy tenemos un ejercicio similar al del video anterior, pero obviamente con vectores distintos, direcciones distintas. Entonces vamos a iniciar a trabajarlo. Te vas a dar cuenta que es muy similar al del video anterior. Sé que quedó un poquito larguito, pero es porque expliqué varias cosas. Hoy intentaré hacerlo más rápido, pero igualmente enfatizando en esas partecitas que son importantes. Entonces rápidamente identificamos que tenemos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Entonces, para encontrar la suma del vector resultante o el vector final, después de sumar esos tres vectores, lo primero que tenemos que hacer es pues generar una tablita, para tenerlo más fácil, donde vamos a encontrar tanto las componentes en X como en Y, del vector A, del vector B, del vector C, para al final sumar esas tres componentes y obtener las componentes de lo que vamos a llamar vector resultante. Por eso está R de acá. Entonces, rápidamente iniciemos a trabajar. Entonces, iniciemos por el vector A, el cual vamos a agarrar de aquí. Y lo que vamos a hacer es enfocarnos en él. Por eso simplemente le tomé la foto al vector A. La imagen quedó un poquito grande, pero vamos a colocarla por acá. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Según lo que hemos visto hasta el momento, es identificar, y esto lo vamos a hacer en la mayoría de ejercicios, por no decir que en todos, y es ver qué datos nos están dando. Como nos damos cuenta, nos dan que su magnitud es de 5 unidades y que su ángulo o su dirección es de 80 grados. Lo siguiente pues es identificar rápidamente que vamos a tener que hallar su punto en X, que va a ser este vector en rojo que estoy haciendo acá, y su punto en Y, que es este otro punto de acá, que pues es un vector que podemos hacer en vez de para confundirnos. Ya podemos hablar directamente de los signos. Mira que la Y está en la parte de arriba, por ende su componente va a ser positiva, y como la X está al lado derecho, también va a ser positiva. ¿Listo? Entonces al final no vamos a tener ningún problema. Lo otro es rápidamente identificar el triángulo que se forma, que es el que estoy pintando en este momento de color negro. Igualmente, pues para no confundirnos, vamos a traerlo para aquí abajo. ¿Sí? Este triángulo pequeñito que estoy haciendo es básicamente lo mismo. Tenemos un ángulo de 80 grados por acá. La magnitud, que es este lado que estoy retiñendo, mide 5 unidades. Pero este lado que vamos a llamar Y este lado que vamos a llamar X no sabemos cuánto vale. ¿Que por qué lo llamé X y Y? Porque mira que el lado que está en la parte de abajo es este mismo que está aquí en rojo. Entonces, ese lado es el valor de X y el otro lado que nos queda viene siendo la distancia de Y. Entonces, para no confundirnos, lo trabajo así. Ahora, identifiquemos rápidamente cuál es mi cateto opuesto. Si mi ángulo de referencia está al lado izquierdo, mi cateto opuesto es el que está al lado derecho. Cateto opuesto. Y en la parte de abajo tenemos el cateto adyacente que viene siendo la componente en X. Rápidamente lo que he insistido todo este tiempo, entonces SOHCAHTOA, que es la frase que nos salva la vida, nos damos cuenta que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y iniciamos de una a trabajar. Con eso nos damos cuenta que con el seno podemos encontrar la componente en Y, que es el cateto opuesto. Entonces pasamos la hipotenusa al otro lado a multiplicar, queda hipotenusa por el seno del ángulo igual al cateto opuesto, y podemos intercambiarlos de lugar. Cateto opuesto pasa al lado izquierdo, hipotenusa por el seno del ángulo pasa al lado derecho, no pasa absolutamente nada. Y ahora empezamos a reemplazar valores. La hipotenusa es la misma magnitud de nuestro vector. En este caso vale 5 unidades. Multiplicado por el seno del ángulo, nuestro ángulo de referencia, el cual es de 80 grados. Y lo único que haría falta sería tomar la calculadora y colocar 5, multiplicarlo por el seno de 80 grados, y lo que nos da, que es 4,92, vendría siendo la respuesta, que recordemos que eso también es igual a Y. Y ahora, yo puedo ir directamente a llenar mi tabla. Ya sé que la componente en Y de A es 4,92 unidades. ¿Listo? Porque en este caso no estamos hablando de metros, sino de unidades. Perfecto. Ahora, ¿qué tal si continuamos con SOHCAHTOA y nos damos cuenta que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa? Paso la hipotenusa a multiplicar al otro lado y me queda que hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. Los intercambiamos de lugar, ¿sí? O sea, lo estoy haciendo muy rápido porque esto ya lo hemos trabajado anteriormente y además que si te das cuenta de repetir el mismo proceso. Aquí ya solo falta reemplazar valores.
La hipotenusa sigue siendo la misma, así que vale 5 unidades. Y lo multiplicamos por el coseno del ángulo, el ángulo de referencia, o sea, 80 grados. Y ya lo único que hace falta es coger nuevamente la calculadora, solo que esta vez vamos a colocar 5 por el coseno de 80, lo cual nos da 0.86. ¿Listo? 0.86 unidades. También recordemos que el cateto adyacente era nuestra componente de x. Entonces yo puedo dirigirme a mi tabla y llenarla. 0.86. ¿Ves? Es algo muy sencillo. Y ahora con el vector b, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Simplemente vamos a tomarle aquí una foto y vamos a traerla para la parte de abajo. Todavía está un poquito lento, pero esperemos que eso no genere ningún problema. Entonces, si yo trabajo el vector b, que esté aquí, ignoro los otros dos vectores, ¿sí? La verdad en este momento no me interesa. Rápidamente veamos los ejes, y es que en la parte de arriba va a estar mi eje y positivo. Pero como aquí estamos al lado izquierdo, vamos a tener la componente menos x, o sea que va a ser negativo nuestro resultado. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Y repetimos el mismo procedimiento, ¿sí? Aquí vamos a encontrar una componente en x, que es este vector rojo. Si yo propago esta línea también para el lado derecho, voy a encontrar una componente verde, que es la componente en y. ¿Listo? Si miramos, el ángulo es de 18 grados. Saquemos la información que nos dan. El vector b tiene una magnitud de 5 unidades también. Un ángulo de 18 grados. Y si nos damos cuenta, el triángulo que se forma, incluyendo el ángulo, es este que estoy pintando. Entonces voy a traerme ese triángulo de aquí para abajo, para que sea mucho más sencillo entenderlo. Listo. Uy, qué línea tan recta. Entonces no tiene que ser perfecto, simplemente es un dibujo para guiarnos. Mi pulso falla a veces. 18 grados es nuestro ángulo de referencia. La hipotenusa, o donde está la magnitud, es este lado de acá, o sea que mide 5 unidades. Este lado de aquí, de abajo, que vamos a llamar x, ya dijimos también por qué, porque mira que es la componente en x, y a este otro lo vamos a llamar y, porque es esta distancia de acá. Entonces, rápidamente identificamos cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Si mi ángulo esta vez está al lado derecho, mi cateto opuesto es el que se encuentra al lado izquierdo, ¿listo? Porque es el opuesto, el que está al otro lado. Y la x, que es el cateto que hace falta, viene siendo mi cateto adyacente. Y lo mismo que te he venido repitiendo todo este tiempo, so, ca, to. Entonces nos damos cuenta que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y trabajémoslo de una vez. La hipotenusa que está dividiendo la pasamos a multiplicar al otro lado. Hipotenusa por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Y yo puedo intercambiarlos de lugar. Cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo, ¿ok? Ahora, cateto opuesto, vamos a reemplazar valores. La hipotenusa vale lo mismo que la magnitud, o sea, 5 unidades, multiplicado por el seno del ángulo, de mi ángulo de referencia, que en este caso es 18 grados, ¿ok? Ahora, mi cateto opuesto es igual a mi calculadora y colocar 5 por el seno de 18 grados. Y esto nos da 1.54, ¿ok? Esta es mi respuesta. Unidades, ¿no? Esta U es de unidades. El cateto opuesto era igual a la componente en y. Entonces ya puedo yo ir a mi tablita y decir que mi componente en y del vector b es igual a 1.54 unidades. ¿Positivo? Claro que sí, porque nos dimos cuenta que y está en la parte de arriba. Ahora veamos la parte del coseno. Rápidamente, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Paso a la hipotenusa a multiplicar al otro lado y me queda que hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. Los intercambio de lugar. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Y iniciamos a reemplazar. La hipotenusa sigue valiendo 5 unidades, esa no cambia. ¿Por el coseno de qué ángulo? De 18 grados, porque ese es mi ángulo de referencia para este vector. ¿Listo? Cateto adyacente es igual a coger mi calculadora y colocar 5 multiplicado por el coseno de 18 grados, lo cual nos da 4.75. ¿Listo? Pero ojo, algo muy importante. Como la componente en x está relacionada con el cateto adyacente, entonces también es igual a x. Pero x tiene que ser negativo porque está al lado izquierdo, entonces automáticamente le pongo su negativo. ¿Listo? Para no tener problemas más adelante.
Y ya encontramos la respuesta, menos 4.75 unidades. Eso significa que la componente en X del vector B vale menos 4.75 unidades. Y ya casi vamos a acabar. Solo falta el vector C. Y el vector C es muy sencillo. Ya vas a ver que sí. Este video, si te das cuenta, está siendo más cortico que el anterior. Igualmente, si hay cosas que tal vez no entiendes, estás diciendo, pero este señor, ¿por qué me está diciendo esas cosas? Mira el video anterior. Puede ser largo, pero créeme que ahí explico más a detalle lo que estamos haciendo nosotros. ¿Listo? Igualmente aquí, a pesar de que es rápido, intento hacerlo lo más detallado posible. Y es que es muy sencillo. Créeme que tú cuando hagas algo así, lo vas a hacer inmediatamente. Ahora, vamos a identificar qué información nos dan. El vector C tiene una magnitud de 4 unidades, pero el ángulo no se ve directamente, ¿cierto? O sea, uno podría decir, ¿y el ángulo dónde está? Entonces, rápidamente te recuerdo que si yo tengo un grabador, aquí está el 0, aquí está el 90, aquí está el 180 y aquí está el 270, ¿sí? Ay, perdón, sí, 270 y al final está el 360 grados. Entonces, si nos fijamos, nuestro vector está, si aquí estuviera el centro, está apuntando hacia abajo, ¿cierto? Este es nuestro mismo vector, C. Como apunta hacia abajo, significa que su ángulo es de 270 grados. Entonces, mira que el libro no nos da la respuesta automáticamente, porque muchas veces los docentes tienden a hacer eso, y es a no darte las cosas así de fácil. Entonces, tenemos que aprender a encontrarlas por nosotros mismos. Tal vez no me estás entendiendo, pero si lo vemos completo, mira, el plano cartesiano está acá y nuestro vector apunta hacia abajo, como ya lo mencionamos. Si yo continúo este ángulo que estoy haciendo en azul, cuando llegue aquí, si yo lo mido con un grabador, ten por seguro que va a medir 270 grados. ¿Listo? Entonces, ya con esa información podemos trabajarlo, pero algo más importante, que esto es cuando se vuelve interesante. Mira que está sobre el eje Y, ¿cierto? Si miramos está en menos Y, porque está en la parte de abajo. Y creo que va a ser mejor verlo aquí arriba. En X no hay nada. ¿A qué me refiero con que no hay nada? Si yo me paro aquí en toda la punta del vector y retrocedo hasta llegar al eje X, recordemos que el eje X es este que voy a hacer en rojo. Si yo me devuelvo hasta el eje X para tocarlo, ¿en qué punto voy a tocarlo? En el punto 0. Como lo toco en el punto 0, automáticamente yo sé que mi componente en X vale 0. No hay que pensar. ¿Listo? Simplemente analizándolo, viéndolo, podemos saberlo. Ahora, si no hay nada en X, significa que toda, absolutamente toda la magnitud está en Y, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, en Y estamos tocando este punto, el cual es el punto, la magnitud vale 4, ¿cierto? Menos, ¿por qué menos? Porque está en la parte de abajo, ¿listo? Como ya lo mencionamos, menos Y. Y ya tenemos la respuesta a este último vector. Era así de sencillo, analizándolo, ¿listo? Entonces recuerda, cuando está sobre alguno de los ejes, tenemos que ver cuál de los ejes se vuelve cero. En este caso, el eje X se volvió cero. En el video anterior pasó algo muy similar, pero en el eje Y. Entonces te recomiendo que si no lo entendiste bien o a identificar cuándo es X y cuándo es Y el que da cero, mira también el video anterior, ¿listo? Entonces aquí lo único que nos hace falta es sumar. Sumar este con este y el resultado ponerlo aquí. ¿Listo? Aquí donde puse este cuadrito rojo. Y aquí abajo lo mismo. Y con Y, Y con Y y al final colocar mi resultado aquí en este cuadrito. Entonces simplemente coges tu calculadora y empezamos a trabajar eso. Entonces 0.86 más, lo coloco en paréntesis. Es una suma, ¿verdad? Hay que sumar. Pero mira que este es negativo. Menos 4.75. Que tú recuerdas que más por menos nos da menos, ¿cierto? Entonces simplemente es hacer una resta y sumarle 0. Es que 0 más nada. Y el resultado final es menos 3.89. ¿Ok? Entonces ese valor lo colocamos acá. Menos 3.89. Ahora, para la parte de las y's, vamos a coger 4.92 y vamos a sumarle 1.54. Y a esto le sumamos menos 4, lo cual pasa lo mismo. Más por menos da menos, entonces es una resta. El resultado final es 2.46. 2.46. Ahora, si lo vemos como una pareja ordenada, para poder graficarlo en el plano cartesiano, la componente en X nos dio menos 3.89, ¿cierto? Coma 2.46. Entonces, esto es X y esto es Y. Y voy a copiar esto, pero no con una foto, sino simplemente vamos a ponerlo aquí.
Control C y vamos a irnos para el final, porque ya vamos a terminar, ya tenemos la suma, pero posiblemente tu profesor te está pidiendo también que lo grafiques. No solo que encuentres las componentes rectangulares, sino que lo grafiques y encuentres su magnitud y su ángulo. Entonces te voy a enseñar cómo hacerlo. Y es que una vez teniendo ese punto, ya yo simplemente cojo y hago un plano cartesiano, en el cual recuerda que en la parte de arriba está la componente en Y positivo, a la derecha X positivo, a la izquierda X negativo y abajo Y negativo. Ahora, si yo hago los ejes 1, 2, 3, a la izquierda va a estar menos 1, menos 2, menos 3, necesitamos llegar hasta menos 4 por lo menos, menos 5. Hacia arriba va a estar el 1 positivo, el 2, el 3, el 4. Hacia abajo va a estar el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Bueno, si ya sabes hacerlo. Y ahora, yo ubico el punto menos 3.89. Como es negativo, indica que yo voy a la izquierda. ¿Ok? Entonces inicio a contar. 1, 2, 3. Y 3.89 está aproximadamente por acá donde coloqué este punto. ¿Listo? Obviamente tú en tu cuaderno y con una regla lo vas a poder hacer más fácil. Y ya, entonces, si yo hago una línea hacia arriba, la que estoy haciendo, hace falta ubicar el punto en Y. Entonces, el punto en Y es 2.46. Como es positivo, va hacia arriba. Inicio a contar. 1, 2, y 2.46 es aproximadamente aquí cerca de la mitad. 2.46 queda ahí. ¿Listo? Esto está muy grande. Perfecto. Entonces, ahora el punto estaba acá. Yo hago también una línea hacia allá. Y donde se cruzan esos dos puntos es donde va a terminar mi vector resultante. Y yo hago un vector desde el origen hasta ese punto. Ya tengo mi vector resultante. Entonces, si te das cuenta, fue muy sencillo. Este es el vector resultante, con una flechita arriba para indicar que es un vector. Pero hace falta encontrar su magnitud y su ángulo. Entonces, rápidamente, la magnitud, como lo hablamos en el video anterior, se encuentra utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Listo? La hipotenusa, que básicamente es esto de aquí, el vector resultante es lo mismo, la hallamos con el cateto 1 y con el cateto 2. El cateto 1 vale Y y el cateto 2 vale X, ¿sí? Porque básicamente nosotros encontramos los catetos. Ahora, para yo encontrar la hipotenusa, utilizo el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y iniciamos a reemplazar. Cateto 1 vale y Y vale 2.46. A esto lo elevamos al cuadrado más. Menos 3.89 al cuadrado. No importa tomar el negativo porque recuerda que todo número elevado al cuadrado da positivo. O igual, menos por menos da más. Ahora, cogemos la calculadora y 2.46 elevado al cuadrado lo sumamos con menos 3.89 elevado al cuadrado. ¿Ok? Lo cual nos da, esta respuesta está incorrecta, no tiene por qué dar un negativo, y es porque a veces la calculadora se confunde, menos 3.89 elevado al cuadrado, a ver qué pasa, nos da negativo. Entonces, simplemente podemos encerrarlo en un paréntesis, menos 3.89 y por fuera del paréntesis elevar al cuadrado. Ahora sí, el resultado no cambió, cambió el signo negativo. Esto no puede dar un negativo. 2.46, aquí elevado al cuadrado, aquí no hay problema, nos da 21.18. Ahora, esta no es la respuesta, porque yo quiero hipotenusa, yo no quiero hipotenusa al cuadrado, es algo muy distinto. Entonces, esta potencia la paso al otro lado como una raíz, y simplemente saco la raíz de 21.18. Vamos a ver cuánto nos da. Raíz de, no escribió la raíz de 21.18, lo cual nos da 4.6 o 4.60, que pues, es lo mismo. 4.6 unidades. Ya encontramos el valor de la magnitud. La magnitud es esto que se encuentra acá. Hace falta el ángulo. Y para el ángulo vamos a usar algo que no hemos usado, pero que siempre lo menciono. TOA. Y hablo de la última parte. Ese TOA significa tangente del ángulo igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, el cateto opuesto viene siendo lo mismo que Y y el cateto adyacente viene siendo lo mismo que X. Si yo quiero hallar el ángulo, simplemente paso la tangente que está aquí al otro lado, pero la paso como tangente a la menos 1. ¿De qué? De Y sobre X. Y ahora, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de Y, que Y vale
2.46. Y la componente en X, no voy a tomar el negativo, porque el negativo solo nos indica la dirección, ¿ok? Vamos a tomar solo el número, 3.89. Y cogemos nuestra confiable calculadora y para colocar tangente le damos aquí, pero para colocar tangente a la -1 le damos shift tangente. Y sí, ahí apareció tangente a la -1. 2.46 dividido en 3.89. Y esto nos da 32.3. Entonces, este es 32.3, sí, este es nuestro ángulo final. Entonces aquí colocaríamos 32.3. Ya habríamos terminado. Mira, si te das cuenta, encontramos las componentes del vector resultante, o sea, al final, hallamos su magnitud y hallamos su ángulo, ¿listo? Cualquier duda que haya surgido en el video, espero haber sido lo suficientemente claro. Igualmente vamos a trabajar un último video sobre esto para ya pasar a otro tema. Cualquier cosa me puedes escribir en los comentarios, ahí está mi número de contacto, mi correo, quedo pendiente a cualquier cosa. Un gusto haberte ayudado el día de hoy. Hasta luego. Si quieres descargar alguno de los documentos que hemos generado en cada una de estas clases, simplemente tienes que entrar a cualquiera de los videos, te vas a la descripción y le vas a dar en el link que aparece aquí en la parte de abajo. Una vez que le das clic encima, esto te va a mandar a una página, la cual lo único que tienes que hacer es darle en bloquear y vas a esperar los 5 segundos que aparecen en la parte de arriba. Una vez que pasen, le vas a dar en Chip Add y vas a pasar a esta página, donde le vas a dar OK y simplemente vas a esperar a que siga cargando el link del documento. Una vez que él termine de cargar, va a aparecer nuevamente la opción de pasar el anuncio o Chip Add. Vamos a esperar simplemente a que aparezca, aquí ya apareció. Le damos clic y regresamos y le volvemos a dar clic. Es posible que toque darle 2 veces y una vez que ya estamos en esta pantalla, ya básicamente solo queda esperar, o podemos darle aquí y directamente nos va a mandar al archivo del documento en Mediafire, donde podemos descargarlo. Simplemente le damos clic y ya tú vas a poder escoger en qué carpeta de tu teléfono puedes guardarlo. Yo lo voy a dejar aquí mismo, no importa. Descargar, y depende de tu internet, es algo completamente rápido, un archivo que no pesa casi nada y lo puedes abrir con la aplicación que tú prefieras y ya vas a tener a la mano los ejercicios resueltos de cada uno de los problemas que estamos haciendo. Si queremos descargar el archivo desde un computador, el proceso es muy similar al que acabamos de hacer. Simplemente ingresamos al video donde queremos sacar el documento, vamos a la descripción de ese video y en el link que aparece aquí en la parte de abajo le damos clic y nos va a mandar a la siguiente página. Le damos bloquear y esperamos los 5 segundos que aparecen en la parte de arriba. Una vez que pasen los 5 segundos le damos en saltar publicidad, lo cual nos va a mandar a esta página. Tenemos que volverle a dar en bloquear y simplemente esperamos de 5 a 10 segundos máximo y nos va a volver a aparecer la opción de saltar a la siguiente página, que es donde va a estar el link de descarga del documento que nosotros ya generamos. Entonces simplemente le damos clic en él, cerramos esta página que aparece y le volvemos a dar. Y ya estando aquí, básicamente tenemos todo terminado. Esperamos unos 5 segundos máximo, es algo muy rápido. Si no, le podemos dar clic aquí en este link y nos manda directamente al archivo, donde simplemente es darle descargar y ya, como se pueden dar cuenta, cerramos esta página. Aquí en la parte de abajo está descargado nuestro PDF con todos los ejercicios que hicimos.